Hola, reciba la bienvenida a Conversaciones con Martín Cruz Santos en esta nueva edición de la serie titulada La Patria desde la Distancia. El propósito es conocer las experiencias culturales y las perspectivas sobre la isla de compatriotas quienes residen fuera de ella. Hoy las distancias se acortan para conversar con Mariló Bengochea, quien se conecta desde Praga, la ciudad capital de la República Checa, y su hija Nicole Betancourt, reconocida actriz puertorriqueña radicada en Nueva York. Bienvenidas. Hola Martín, gracias. Hola Martín, es un placer para mí. Qué bueno. Pues la verdad que les agradezco muchísimo esta oportunidad que tenemos para poder conversar y que nuestro público conozca sobre sus respectivas experiencias en los lugares donde habitan actualmente. ¿Qué tal si comenzamos por conversar sobre desde cuándo están radicadas en esas ciudades donde viven? ¿Cuánto tiempo hace? Porque dicho sea de paso, hace mucho tiempo que no nos vemos. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo estoy en Nueva York desde el 1996. 96. Sí, que los otros días pensaba, estamos en el 2021, o sea, como yo me acuerdo cuando era los 2000, pero sí, desde el 1996, desde los 18 años, estoy en Nueva York y llevo todo ese tiempo en Brooklyn. Wow. ¿Y Marillo? Yo desde el 2007 estoy viviendo en Praga. Ok, magnífico. O sea que ya hace un tiempito en ambos casos. En el caso de Nicole, más tiempo. Y vi como que sí, levantaste las manos y te sorprendiste porque como madre de algún modo es un tiempo ahí, es una distancia, ¿cierto? Sí. Sí, yo recuerdo cuando fui a Nueva York a dejar a mi bebé allí. A comprar almohada. Sí, al principio fue ya, ay sí, mira esto qué bueno, pero después cuando regresé yo, uy. Qué interesante. Pero no, todo bien. Sí, y en el caso de Nicole, estás en Nueva York desde el 1996, pero hay algo interesante y es que estuve leyendo por ahí que tú llegas a Nueva York con un enfoque artístico o en aras de un enfoque artístico distinto al que va a ser el desarrollo de tu carrera posterior. Cuéntanos sobre eso. Sí, lo que pasa es que yo me enfoqué en diseño gráfico, siempre me gustaba pintar, dibujar, y de alguna manera subconsciente y bastante consciente, familiar, era una decisión de tener un plan, ¿no? De nadie vive del arte de alguna manera, pero el diseño gráfico te abre unas puertas particulares, económicas en aquel momento, porque ya todo ha cambiado. Pero siempre con ese plan de que iba a ser paralelo a la actuación. No sabía cómo, pero siempre ese era mi plan, de que de alguna manera, aunque estuviera haciendo diseño gráfico, me iba a dedicar a la actuación. Pero eventualmente sí, trabajé cuando me gradué por mucho tiempo, pero no era algo real en cuestión de tiempo. Y empecé entonces a reentrenarme, a conectarme con ciertos maestros, ciertas escuelas. Y el diseño gráfico me ha funcionado, sí, para algunos guisitos aquí y allá, para mi propia carrera, muchísimo. Cosas tan sencillas como retocar mi foto. No le tengo que pagar a nadie, el resumen lo hago en nada. Cosas que eventualmente, con el acceso a la tecnología per se, el diseño gráfico también desmejoró, ¿no? O sea, todo el mundo es diseñador gráfico hoy en día, porque hay templates, y sí, hubo una vuelta un poco, no quiero decir tarde, pero usualmente no cuando la gente empieza a atacar una carrera actoral. Pero sí, el principio fue completamente enfocado en artes visuales. Claro. Era una escuela donde las clases eran 8 horas diarias. Tu clase de pintura eran 8 horas, tu clase de ilustración eran 8 horas, tu clase. O sea, que era muy, muy, bueno, toda universidad, pero era trabajoso. Claro, definitivamente. Sí. Y en el caso de Mariló, ¿cómo llegas a Praga? Pues yo estaba en una época en Puerto Rico en donde dije, bueno, yo creo que es hora de salir, una oportunidad de hacer lo que yo hago afuera, y donde
fijé la vista, era donde estaban buscando maestras Montessori. Excelente. Hice una solicitud en Tailandia y la otra fue aquí en la República Checa. Entonces me contestaron de Tailandia que ya habían conseguido una maestra y pues que lo sentían. Y en el caso de la República Checa, pues me dijeron, no, tú vente para acá, que eres la primera candidata que tenemos. Y yo dije, y nada, me puse a investigar la vida de la República Checa, a ver si cuán adaptabilidad yo iba a tener en el principio. Y nada, cogí las maletas y me vine para acá. Pero con miras a trabajar por un tiempo, pero no quedarme. Entonces como que uno se va enraizando luego. O sea que yo llegué a trabajar en una escuela, lo que le llaman internacional, que son con 2 idiomas, y en este caso pues siempre, mayormente es el inglés más el checo, y entonces era un salón donde habían 2 maestras para co-enseñar y pues tener esas dos alternativas dentro del mismo ambiente Montessori. Ahí estuve 5 años y luego cambié a otra escuela que me gustó también, y otros 4 o 5 años. Pero en la última que estuve, después trabajé como entrenadora Montessori para el instituto que ellos tenían también para maestros checos o maestros de afuera que vienen. De hecho, la semana pasada yo estuve entrenando a varios maestros, Okay. que lo hago alternativamente. Ahora ahí cambié y ya no estoy trabajando en ninguna de las dos, Okay. sino que empecé a incursionar en algo que yo había dejado también atrás en Puerto Rico, que era el método Suzuki para enseñar música. Okay. Y entonces ahí he estado desde el 2015 en la Asociación Europea Suzuki, entrenándome, que eso es como que no se acaba. Son 5 niveles, pero no se acaba. Okay. Porque el crecimiento no es lineal. Okay. Así que yo hasta que no pueda hablar o no, seguiré. Continuarás ahí Claro. desarrollándote por buen tiempo. Pero muy, muy interesante porque estás, o sea, obviamente tenías Tailandia, Praga, termina en Praga, cualquiera de los dos lugares hubiera sido interesante, ¿no? Y Praga es una ciudad, bueno, obviamente Nueva York también lo es, multitudinaria. Estamos hablando, si me corrige, pero las últimas estadísticas que vi, unos 1.2 millones de habitantes, que se suma a 1.5 si contamos toda la zona metropolitana. Es decir, ese proceso de adaptación a esta ciudad, a otros idiomas, a otras posibilidades, ¿cómo ha sido? Bueno, para mí ha sido, yo digo que bien. Yo digo que bien. Para otras personas veo que ha sido peor. Así que por eso yo digo que para mí ha sido bien. Porque sí, siempre vamos a tener choques culturales. Claro. Pero es el trabajo que uno hace con uno misma. ¿Qué me molesta de esto? ¿Qué tolero de esto? ¿Qué no entiendo de esto? Hasta el día de hoy. O sea, en lo que se refiere a la cultura checa. Claro. Pero Y no es tu primera ciudad, se debe añadir eso, porque mi mamá estuvo 8 años, era, ¿no? En el DF, que ahora se le dice la Ciudad de México, y eso es una donde ciudad naciste tú, donde yo Nicole. nací. Así que, digo, no es lo mismo, pero Sí, que tampoco fue tu primera ciudad así claro. monstruosa, que eso No, también, no vivir se en comparan, México, pero vivir en México en los años 70, donde habían 18 millones de habitantes en solo la ciudad, ahora yo no, o sea, creo que son como 24 ahora. 4 es una, millones. Sí. es una mega ciudad. Fue también adaptarse a ese número de gente, a la transportación, Al pero la ruido. gente es un poco más afín porque provenimos de una cultura española. Claro. Ellos son, claro, indígena y español. Y nosotros igual, o sea que nosotros la indígena la perdimos hace mucho tiempo, ¿no?
y la africana. Entonces, sí, o sea, adaptarse a las situaciones y a las personas, a los puntos de vista, hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo porque el checo es una persona bien difícil de entender en el hecho de que todavía están cerrados. La mayoría, estamos hablando en general, cerrados en términos de emociones, de qué te pasa, ¿ves? Sí, porque Pero comparado a Europa del Este tiende a ser más frío, ¿no? Personalidad. Claro. exactamente. Lo que uno ve. Y nosotros que somos no solo latinos, porque no todos, no nos podemos poner todos en una misma cajita, Exactamente. somos puertorriqueños, caribeños, que o sea, todo es alegría. Todo es No, alegría y todo tiene que estar bien, exacto. Exacto. Sí, sí, es otra Todo cosa. tiene que estar bien. O sea, Sí, sí, y si caribeño está mal, no, lo tienes que hacer bien, o digo, arreglar y exacto. siéntete bien. Y ahí uno hay que trabajarlo. Sí, Claro, hablando de Europa del Este, hay una diferencia también cuando conocemos aquí los polacos, hay mucho polaco, eslovaco, que era antes la unión de Checoslovaquia, ¿no? claro. Los húngaros, los otros, bueno, serbios, croatas, que también tienen un sentido del este también, que fueron dominados, o sea, era la antigua Yugoslavia, Correcto. y todos estaban bajo un régimen comunista. Por ejemplo, aquí el checo siempre se excusa, yo soy así porque yo viví, o mi padre y mis generaciones vivieron en una época comunista. Entonces yo digo, ajá, ¿y qué tú entiendes por eso? Bueno, tratamos de conversar. Cuando llegamos a la conclusión, cuando yo hablo con los polacos, nadie menciona eso y ellos se comportan un poco diferente. Con las personas de Rumanía, son más calurosos también, claro, ellos tienen otra tradición. Con los búlgaros también, que más del este, los rusos. Hay mucha diferencia. Entonces yo digo, quizás han estado usando excusas por mucho tiempo y no se han puesto a analizar y a trabajar lo que es el trabajo con las emociones y la inteligencia emocional. Pero desde que yo llegué en el 2007 hasta ahora, eso ha estado cambiando mucho. Ha estado cambiando mucho y la gente viaja más y tiene otro punto de vista y otra visión. Y eso yo lo reconozco. Tienen una habilidad de trabajar increíble los checos. O sea, trabaja y una rectitud natural, honradez en general. Eso hay que admirárselo. Ok. Y mencionabas hace un momento que Nicole pues también viene de una diversidad cultural, nace en México, es decir, nace de algún modo con esa dinámica de que iba a recorrer otras experiencias culturales. En tu caso, Nicole, ¿cómo ha sido esa vivencia ya de tantos años, 1996, que llegas a la ciudad de Nueva York y que hasta el presente pues te han mantenido en esa dinámica? Si miras en retrospectiva ese proceso de adaptación inicial a lo que hoy vives, ¿cuál es el balance de tantos años en la ciudad? Claro. Yo diría, Nueva York es una ciudad súper multicultural. O sea, eso a mí me encanta. Todavía yo siento que yo no he descubierto algunos barrios. Creo que antes de la pandemia nunca había ido al área rusa de Brooklyn. Y es fascinante porque son pedacitos de los países, claro, adaptados, ¿no? Y completamente cambiados y asimilados a los Estados Unidos, pero con tanta autenticidad y con tanto, o sea, sus supermercados con todos los productos que te puedes imaginar. Y eso a mí me encanta, siempre me ha fascinado que pudieras caminar todo un día y de alguna manera visitar 5 países diferentes, Claro. sobre todo culinariamente. Yo creo que de las cosas más duras, que de seguro para mami también, la temperatura, pero he notado, yo soy de calor, ahora mismo yo no tengo aire acondicionado en mi casa y hace mucho calor en Nueva York ahora mismo y yo estoy feliz, pero he encontrado un cierto gustito a lo que pasa cuando llega
esos cambios de temperatura. Por ejemplo, cuando empieza a llegar el invierno, que me encantaría que fuera 5 meses menos, pero empiezas a notar esa cosa de invernar, no quiero decir invernal, pero empieza como otra etapa en tu ciclo, inclusive creativo. Empiezas a ver estos ciclos diferentes y te empiezas como que a medio enamorar de ese cambio de temperatura, ese cambio, y es admirable también lo que le pasa al planeta, porque en Puerto Rico no es palpable, no tenemos realmente un cambio de estaciones. A mí sí lo que pasa es que tengo un núcleo de amistades puertorriqueñas desde la infancia que están aquí, con mis amigos también, muchos de ellos pues recorrimos el mismo camino. Por donde vivo, no estoy en un barrio, por ejemplo, puertorriqueño, conozco muy bien los barrios puertorriqueños, pero siempre es algo que ha sido bien cambiante ahora en mis 40, porque un grupo muy sólido que tenía en mis 30 ya o regresó a la isla o no están aquí, se han ido a otros estados, y aunque sí me quedan amistades muy, muy, muy cercanas, pues es también interesante ver, ¿no? Cómo los ciclos de vida cambia tu entorno, ¿no? Tu círculo. Y ahora tengo como un nuevo grupo, muchos puertorriqueños amigos míos que se acaban de mudar recientemente cerca. Así que eso yo creo que es no sé si contesté tu pregunta, pero, pero básicamente cómo mi entorno, pues entre las amistades y la cuestión de la diáspora ha sido consistente, aunque he tenido amigos que cuando voy a Puerto Rico pues los veo a todos, que vivían muchos aquí. Ahora hay unos nuevos grupos, pero son completamente ajenos a mí, más los grupos que siempre vivieron aquí, entre los sures de Williamsburg y el barrio, que también está cambiando. Algo muy interesante, Nueva York tiene una naturalidad de cambio. Eso es Nueva York. No, por más que lo luche, va a pasar. Pero en los pasados 10 años por ahí, la autenticidad de Nueva York, yo creo que se ha visto afectada definitivamente por el capitalismo, definitivamente por las grandes corporaciones, porque algo que a mí me gustaba mucho de Nueva York era, le dicen en inglés, y a lo mejor lo estoy diciendo mal, the mamas and the papas shops, que son el panadero judío que llevaba 40 años, el que a lo mejor te arregla los zapatos, y todos los restaurantes de la señora polaca, que ahora están completamente sustituidos por bancos o por cadenas de comida, los Starbucks o los Chipotles de la vida. Y esa autenticidad en los pasados 10 años, yo creo que irónicamente puede que la pandemia haya hecho que eso regrese. Okay. Porque hay mucha, por ejemplo, en Bed-Stuy, que es un área afroamericana, que aunque la palabra en español no la sé, pero gentrifying, ¿no? Que es un tipo de desplazamiento, sí, pero también sociocultural, socioeconómico. Y entonces hay mucha tiendita de gente que ha montado su negocio de las cremitas, de lo que sea, pero lo ves que son esas tienditas chiquitas que si se mantienen vivas, pueden estar ahí por generaciones. Hay mucha nueva panadería, hay mucho lugar de café, demasiado yo diría, pero, o sea que yo creo que con la pandemia, al eliminarse, porque estas cadenas gigantescas no pudieron sobrevivir, y entonces pues a lo mejor espero esos precios bajen para que se hagan accesibles para esos nuevos negociantes, ¿no? Estas nuevas generaciones donde culturalmente y donde tradicionalmente monten sus negocios. Porque lo ves mucho en la ciudad, mucho cerró. Fue casi apocalíptico pasar por la ciudad. Y todavía tienes mucha tienda cerrada, mucho lugar vacío, pero es que se volvió exorbitante. Claro. ¿Sabes? Se autodestruyó por la avaricia de tanto de las rentas que son inhumanas, porque no son equivalentes a los salarios. Claro. O sea,
Entonces, nada, eso es lo que yo creo que puede empezar a venir y espero que sobreviva, ¿no? Los pequeños lugares donde se arreglaban, donde los músicos iban a arreglar sus instrumentos, que no tenga que ser esta cadena de Guitar Center, sino tú tenías al especialista como tu afinador en Puerto Rico. O sea, así que vamos a ver, yo creo que ahora está empezando como un cambio en Nueva York después de esta pandemia, que puede ser positiva. Claro. Me gusta tu análisis, Nicole, porque estás haciendo, de hecho, traíste un planteamiento ahí que en el análisis sociológico me parece interesante, que es llevarlo a lo que son generaciones. O sea, estuviste hablando primero de décadas, ¿verdad? Ver esos cambios en la ciudad en términos de la socialización. Y llegar obviamente a esta actualidad tan difícil pues en todo el planeta, pero verlo en una ciudad como Nueva York o verlo en una ciudad como Praga, uno dice, bueno, ven acá, digamos que hay unos enfoques que uno culturalmente ha tenido de esas ciudades y luego recibir cómo la pandemia ha causado, qué consecuencias ha tenido allí, pues ciertamente son unos cambios drásticos y no es lo mismo leer esos cambios en el periódico o verlos en un reporte que vivirlos en el espacio, teniendo el antes y el después, ¿verdad? Esa vivencia de, esta era nuestra relación, nuestra interacción social y esto es lo que tenemos. Traíste, de hecho, la traducción que se utiliza en español es una especie de castellanización, de gentrificación, que en Puerto Rico se está utilizando mucho hace años, pero aquí está ocurriendo algo similar en espacios. Hablábamos Nicole y yo antes de entrar a la grabación de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Viejo San Juan, donde la comunidad sanjuanera como tal pues se está rompiendo. Ya hay mucha edificación que se vende, que llegan personas que vienen de otros lugares y no necesariamente viven allí. Esas personas lo utilizan quizá para especulación o lo que fuera, ¿verdad? Entonces son unos cambios que probablemente, como bien señalas, la pandemia ha recrudecido y claro, tenemos la esperanza de que después de la pandemia pues no todos sean cambios negativos, pero sabemos que vamos a tener que enfrentar circunstancias muy arduas para poder salir adelante. ¿Cómo ha sido la situación en Praga en relación con la pandemia? ¿Cómo lo has vivido allá? Bueno, es similar, fíjate, como a Nueva York en términos de estos pequeños no negocio, no lo voy a llamar negocio, pero pequeños oficios que se han dado por generaciones. Por ejemplo, vemos enseguida aquí lo primero cuando hubo el primer cierre, lo primero que se vio que acabaron no fue el papel sanitario, fue las máquinas de coser. Se acabaron. Qué loco. O sea, todo el mundo compró máquinas de coser. Las checas empezaron a hacer, no solamente para hacer la máscara, para hacer un montón de cosas más, para trabajar. Por ejemplo, se ha cambiado muchos oficios ahora, no solamente de traer y llevar comida, en términos de agricultura también ha cambiado, los mercaditos que siempre han estado, pues cerraron. Entonces, ¿qué iban a hacer? Lo que hicieron fue llevarlos a sitios donde se distribuía y entonces de ahí la gente los mandaba a comprar. ¿Qué más? Una ciudad, la mera ciudad, el casco de la ciudad de Praga, que vivía del turismo. Un turismo que uno cuando iba, no, yo quiero evitar esto porque era demasiado. O sea, por ejemplo, tours con las sombrillas estas con 60 personas, no eran 10, 12, no, 60 todo el tiempo, los chinos, japoneses, coreanos, entonces de todo. Argentinos que venían con españoles, bueno, pero eso todo el año, no nada más en verano se explotaba, pero era que no se podía caminar, bueno, se podía, pero y era interesante, pero ver tanta gente turismo que tomando fotos y no necesariamente interesados en la historia. Claro. Como son otras personas. Bueno, no quiero escoger
qué turistas quieren venir acá. Pero en un momento dado se pensó en el descontrol del turismo aquí y en la ciudad que había perdido toda su identidad porque todo era alquilado con los Airbnb o la hotelería, se perdió. Entonces muchos de los pragueños, pues, del centro se quejaban de que ya eso no era de ellos. Entonces las tiendas ya no era la tiendita, por ejemplo, de hacer las cosas locales y la persona que tenía esa tradición, sino eran tiendas de, pon tú, de dulce o de cosas de la misma camiseta de que yo vine a Praga. Entonces se proliferó demasiado y había un descontrol. Entonces, y se notaba cuando yo, perdón que te diga, pero por ejemplo en el Puente Carlos, era un puente donde había muchos artesanos. Para mí eso fue bastante chocante porque sí, yo he visitado a mami como 8 veces más o menos y me acuerdo que yo, de la cosa que más me gustaba era, siempre Praga ha tenido un turismo, claro, porque es una ciudad espectacular, no fue bombardeada, bla, bla, bla. Pero el descontrol se empezó a notar y para mí está chévere la tiendita de la camisita, pero si no me eliminaste a la tiendita de las marionetas hechas a mano. Claro. O en el Puente Carlos era todo de artesanos, de joyería, de pintura, y era parte de la magia de visitar algo que es muy Times Square, ¿no? Porque el Puente Carlos es como de las atracciones más grandes de Praga, pero entonces tenías a su gente local vendiendo su arte. Claro. Y no era el copy-paste que todo el mundo hacía lo mismo, ¿no? Era completamente diferente los estilos. Y de unos años para acá, completamente eliminado. Yo no sé si es una cuestión política también, no conozco también la política checa, pero eso era de las cosas que a mí me chocaron como obviamente extranjera que está visitando, y que te da pena, porque lo reconoces, o sea, eso lleva pasando en un lugar como Nueva York, que aquí no hay artesanos realmente, pero verlo en un país así donde lo mantenía tan auténtico, donde era parte de su belleza, verlo eliminado por ese turismo descontrolado, que es lo que yo te contaba de Venecia, que Venecia ya no hay nada auténtico, ¿no? Es hermoso, claro, estructuralmente, pero el veneciano, si es que se dice veneciano, no puede vivir en Venecia, pues no lo puede costear, porque el descontrol del turismo, yo no sé si eso, no sé cómo controlarlo políticamente o turísticamente, que solo se abran las puertas cierto tiempo, no sé, porque también es mucho control. Hay que pensarlo, o sea, eso no es bien complicado, no es tan sencillo. Claro, no es sencillo como construir carreteras. Bueno, también eso es complicado, no le quiero quitar, pero conlleva una serie de estudios de mucha logística, o sea, sí, yo lo vi y ya la pandemia trajo adiós, Nicole se fue. No. La pandemia, la pandemia trajo muchas cosas para pensar y para pensar en las fortalezas de cada quien aquí y las fortalezas del país o de qué vamos a hacer ahora, y resiliencia, ser resiliente con todo. Aparte de depresión que trajo a muchas familias, particularmente algunas, otras más, pero como toda evolución social, hay un tumulto de cosas y florece lo bueno de cada país, de cada persona, de cada sentimiento humano. Entonces, la comunidad aquí pues se tuvo que unir, que también estaban como que Praga era, cuando sales de Praga, los demás checos dicen, es que la gente de Praga, tú sabes, se creen que así hacen. Y además de que no viven más en sí mismos, sí, tienen sus amistades, pero no hacen tanta comunidad como en los pueblitos y en otras ciudades. Y eso se le ha criticado muchísimo. Pues ahora se ha logrado que sí, que están haciendo más comunidad, más unión, porque valoran eso, lo valoran. Y yo creo que no le queda de otra, ¿no? Después de pasar una pandemia donde realmente tú dices, wow, tú sabes, el mundo se puede detener, el mundo puede
¿qué hacemos para Sí. sobrevivir? O sea, porque ya no es una hipótesis. Estás Claro, ahí, ya llegó algo que te lo contaban y tú decías, Sí, y no lo pudiste escapar por más de un año y no, todavía estamos viendo qué va a pasar, porque no es como que lo que pasamos, no sabemos lo que va a claro, pasar en unos meses. claro. Así que es mejor decirle hola a tu vecino y decirle cómo tú estás, ¿quieres un pedacito de algo? Y es realmente volver a lo que es calidad de vida, y aunque voy exacto. a sonar súper kumbaya, es vivir el presente, ¿no? Sí, Lo que pasa es que para mucha gente se volvió abrumante Sí, por infinidad de razones, sí. pero no te queda de sí, otra. Sí, y yo creo que entre esas razones está el que el encierro físico también implica un encierro espiritual, es decir, te tienes que encontrar porque Claro. te encuentras. O sea, Exacto. si yo estaba muy en las de que toda la vida la hago ahí afuera, pero también tratando de no, escapar de mí mismo, ahora no hay modo, o sea, ahora me encuentro. De hecho, quizás una de las facturas que la pandemia nos está pasando y todavía no la hemos evaluado del todo es el aspecto psicológico. Para mucha gente esto, Grave. para todo es un trauma, evidentemente, pero para una gente es más traumático aún. Sí. O sea, ese tener que estar dentro de un espacio, ese tener que cambiar Esa radicalmente. inercia, Uh, porque el movimiento es un escape también. Es exacto, saludable, exacto. sí, pero el movimiento es un escape. Y Sí, sobre todo constante, sea del trabajo, sea de... sí, de todo. Yo le comentaba a Nicole antes de entrar a la grabación que a mí la pandemia me trajo que llevo año y pico frente a una pantalla, al igual que Mari, yo me imagino, pues con estudiantes al otro lado, ¿no? Entonces al principio para mí fue frustrante. Luego seguí haciendo los ajustes a tal punto que me dio con iniciar este proyecto y ahora me siento cómodo con la Ah, distancia. Pero les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo ha sido ese desempeño, ese desarrollo de sus respectivas carreras profesionales, de lo que yo sé que en ambos casos son vocación más allá de un asunto profesional? ¿Cómo lo han desarrollado durante este tiempo tan difícil para todos? bueno, Sí, empieza tú. eh, yo daba clases particulares, o sea, lo que sucede que dentro del método Suzuki, que empezó en Praga, empezó hace muchos años, pero se paró. Entonces la persona que lo estaba llevando, una checa violinista, se casa con un suizo y se vaya. Entonces lo tiene en Suiza. Yo empecé, o sea, lo voy a tratar de hacer corto. Y yo empecé esto en Puerto Rico con maestros que vinieron de Estados Unidos y maestras que ya habían tenido esta experiencia. No lo continué porque no hubo no hubo entrenamiento de parte de los maestros que venían y se paró, la asociación paró. Eso fue ya en los años 80, ya después no sé, sí siguió, si hay personas que lo que iban a hacer afuera. En el caso mío, yo tuve que ir a Inglaterra y después a asociarme a la Federación Española para entrenarme con una maestra irlandesa, pagar todos los meses un viaje a España, más encima de lo que cuesta el curso para ir. Yo, bueno, en Praga, bueno, en Praga no, en la República Checa hay ya como 6, 7 maestros de violín y yo soy la única en piano. Por Okay. lo tanto, cuando yo empecé y se empezaron a ver los frutos, de, mucha gente me llamaba y yo les decía que yo estoy llena. Por eso yo me salí de la escuela y empecé con mi propio, como que dice, negocio, con mi vocación a enseñar el piano que tanto me gusta. Y, y estaba llena. Tenía también, enseñaba en un pueblito a 2 horas de aquí que se llama Tabor. Tabor significa campamento. También Tabor es un pueblito medieval precioso y tiene una escuela Montessori allá y me llamaron para enseñar solamente el piano en un día a diferentes niños. Pues yo tenía ya 3 estudiantes, 3. Y acá tenía alrededor de, bueno, en total eran 37 estudiantes de piano. Cuando vino la pandemia, que fue un choque para muchas familias, más que para mí, porque yo no tengo niños en casa.
Yo sé lo que era una pandemia de antes porque siempre estoy estudiando piano y salía nada más a comprar cosas. Para mí no hubo tanto cambio, pero las familias, o sea, ya sabemos mundialmente fue un cambio brutal. Entonces, muchos de ellos no pudieron hacer la clase virtualmente, ya sea porque los niños eran muy pequeños y entonces no había el contacto físico, otros por la atención y otros porque simplemente no podían hacer el Zoom y todo estaba bien. Para mí todo está bien. Aceptar lo que venía. Pues me quedé con menos, pero el cambio fue eh, como maestra Montessori, como maestra Suzuki, no es, ay, ¿qué le voy a dar porque falta esto? No. La técnica y todo lo demás que llamamos o sea, para hacer una excelencia musical, eso es secundario. Y claro, eso lo sabíamos antes de la pandemia. Yo lo sabía antes de la pandemia, pero ahora ponlo a prueba. Claro. Pon a prueba cómo tú vas a conectarte con ese niño y esa familia, porque el padre también o la madre estaba en la clase. ¿Cómo te conectas para que esta experiencia musical sea algo que sea digno de vivir en este momento? Claro. Y eso es más importante. Claro, se iba a presionar cosas, yo decía, cópiame. Aquí no, en el método Suzuki no se habla, solamente oye, reproduce el niño, oye, y luego, todo hacer que se sientan bien. Claro, para muchos de ellos la clase de música, la clase de piano fue igual o mejor. Y la clase grupal, que no nos podíamos ver con 25 pianos o 20 pianos, tengo 2 o 3, pero fue increíblemente buena porque podíamos tocar todos. Yo tocando y los demás sin micrófono oyéndose, una oportunidad única. Esa fue una de las mejores cosas técnicamente, que podíamos hacer una clase grupal. Luego ya empezaron a venir, pero muchos dijeron, ay, ahora no tengo que llegar a la clase, la podemos hacer mañana virtual. Es virtual. O sea Desde que casa. yo vi en las familias no el dilema, pero le decía, ay, pero La yo te quiero conveniencia. ver y quiero estar en la clase y quiero, es más sencillo imitarte cuando tú me tomas la mano, qué sé yo, pero también yo me acostumbré a esta vagancia de no ir allá, ¿ah? Sí. Y entonces a muchas madres me pedían que lo hacían virtual, eso yo tenía que mover el Zoom acá mientras el otro estaba esperando afuera. Pero no fue nada negativo, no fue nada negativo para nada. Fue un proceso también donde uno se tiene que probar como lo que es un maestro, que no es enseñar esto o lo otro o enseñar más, es ver qué necesita ahora Claro. y cuál es la vivencia que yo quiero a través de la música, porque hay una conexión entre maestro y alumno que no la podemos y se mantuvo. Entonces acabamos eso y como abrieron de nuevo las salas, al principio era esparcida, separé una sala y ahora a finales de junio di el primer concierto del año en vivo con todos los niños. Ay, qué bueno. Y la verdad que se notaba que les hacía falta eso. Qué bueno, qué excelente. Y en tu caso, Nicole, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Pues yo creo que la experiencia creativa, por ejemplo, como dice Mami, muchas cosas no cambiaron. Cambiaron, por ejemplo, yo trabajo con mucho voiceover, ¿no? Hago mucho anuncio de televisión o hice durante el año electoral hice mucho lo que le dicen PSA, ¿no? Anuncio público, creo que sería la correcta traducción. Y me tuve que readaptar, en vez de ir a un estudio a grabar, lo grababa en mi casa, lo cual bien chévere. Claro, está el elemento de que antes como actor tú llegabas y tú grababas y tu instrumento, tú usabas tu voz y ya tú eras talento. Me volví técnica. De momento tenías que
tener todo esto, vaciar el closet, porque aquí casi no hay espacio. Ahí grababa, mi compañero me ayudaba, que son elementos realmente, si estás en una pandemia, divertido, ¿no? Porque realmente pues estás añadiéndole a tu conocimiento. Se estaba tratando de crear mucho esta cuestión de teatro virtual, lo cual no necesariamente tiene sentido porque deja de ser teatro, claro, en mi opinión. Yo sé que me van a crucificar mucha gente. Yo sí pude hacer un proyecto que de hecho fue en julio, ahora se cumplió un año. Hicimos todo, parte de un festival y eso fue una gran experiencia. No fue en vivo, se grabó como se graba cine. Entonces, por ende, para mí, aunque una pieza que su meta es ser una pieza teatral, es una cuestión casi cinematográfica, ¿no? La grababa por escena, todo eso. Me llegaron a cansar, te soy bien honesta, me agobian mucho los Zooms. Son canzones, son como que un poco no tienes esta relación. Para mí es un proceso, para mí se siente como una nube loca porque en Nueva York realmente estamos un poco traumados con todo, y no quiero tampoco desacreditar ni minimizar el dolor de otros países y otros, pero aquí se concentró mucho el miedo que era palpable con el sonido. Durante ese tiempo que tú dices que hago creativamente, definitivamente no voy a hacer una película ahora, pues déjame escribir. Y bastante, pero también no voy a hacer un show de televisión a menos que sea esta cuestión de Zoom. Teatral, los teatros no van a abrir para nada. Entonces tú lo que tenías subconscientemente era entre los sonidos de las ambulancias que fueron realmente desgarradoras por un montón de tiempo porque era sin parar, y eso que estamos hablando de una ciudad que ya de por sí es ruidosa. Después entran las protestas de Black Lives Matter, donde por alguna razón que todavía ni se habla, empezaron fuegos artificiales diariamente de 9 a 2 de la mañana. Y eran, o sea, que la cabeza en sí, entre la cuestión creativa y el sobrevivir, se volvió un arroz con gandules. Y ahora que empezó a abrir, interesantemente, el tiempo se acorta en cuestión de memoria, ¿no? Y empezó a abrir un poco, no quiero decir rápido, pero de momento se sintió como estamos abriendo poquito a poquito, ¿no? Sobre todo en Nueva York con las vacunas, empezó a abrir un poco más las cosas, empezaron a crear los pasaportes de vacuna, que eso es otro tema, y se empezó a sentir un poco de seguridad, ¿no? Y recientemente, hace, menos de un mes, hice mi primera obra presencial, irónicamente, en un lugar checo, que yo no conocía, que es lo que te digo, que Nueva York tiene sus misterios. Esto es un lugar que ahí está también la embajada checa, pero se maneja como un centro cultural checo, le llaman el Bohemian Space, y tiene una biblioteca, y tiene el restaurante checo, y es un lugar maravilloso, que yo entré y yo, ¿pero qué es esto? Y ellos tienen un festival que tiene, como buen checo, marionetas y tienen otras obras teatrales, y nos invitan a retomar a una obra que nosotros habíamos hecho hace 2 años. Y digo yo porque participé como actriz, yo no tengo más nada que ver ahí. Y entonces fue bien chévere porque el autor de esta obra es polaco, y el Instituto Polaco también lo produce, y eran 2 funciones. Cuento largo corto, se partió el pie el actor principal y solo tuvimos una función. Así que fue divino, pero fue como gratificante empezar una nueva realidad, porque al otro día yo tuve que salir para Los Ángeles después de la función que no pasó. O sea que de momento estoy empezando a retomar un nuevo campo actoral que existía antes, que es con el teatro en vivo, y montarme en un avión a trabajar, ¿no? A otro estado. Pero durante la pandemia sí fue fuerte porque era como tú descifras todo esto, te lo medio reinventas, porque realmente no estás reinventando nada. Aunque estés haciendo supuestamente una obra aquí, no es la primera vez que se han hecho lecturas virtuales, ¿no? Entiendes que también no se siente como, está chévere, utiliza un nuevo medio, ¿no? Para otro fin.
pero también no se sentía como que estuviéramos creando nada nuevo. Y como dice Manny, todo bien. Uno hace lo que tiene que hacer y dedicas ese tiempo quizás a escribir un poquito más, que fue lo que hice, y inventarte nuevos traguitos Eso es bueno. ¿Qué podemos hacer con whisky hoy? Un miércoles a las 3 de la tarde. Porque no sabemos si vamos a sobrevivir. Pero por eso te contaba lo otro, ¿no? Porque realmente ya, aunque quieres actuar y quieres hacer lo tuyo y lo tienes que hacer de alguna manera u otra. Bueno, durante la pandemia saqué a mi panadera loca, ¿no? Un personaje que yo tengo de una panadera. Y fue bien irónico porque todo el mundo en la pandemia empezó a hacer panes de masa madre. Y yo llevo haciendo panes de masa madre hace 10 años, mejorándolo. Pude tomar clases virtuales que yo, nunca me había salido esto, qué interesante. O sea que para mí eso fue, yo creo que dentro, más que actoral, fue mejorarse en una panadera descabellada. Porque yo, ¿con qué lo hago hoy? ¿Qué ingrediente loco? Así que de la pandemia salieron, yo creo que esas nuevas etapas y facetas creativas, si es que se le pueden decir. Sí. Y les pregunto, en y fuera de la pandemia, ¿verdad? Porque la pandemia nos ha tomado este año y medio y ustedes están en la distancia desde hace muchos más años. ¿Cómo han logrado mantener su relación? Claro, Nicole me dice que ha estado como 8 veces visitándote allá en Praga. ¿Cómo es esa relación de madre e hija en la distancia, acompañándose incluso en los tiempos tenebrosos de la pandemia? Well, el WhatsApp ayuda mucho. Definitivo. Comunicándonos y no mucho rato, pero sabemos que ya está allá. Por ejemplo, ayer estábamos viendo el juego de fútbol y yo le estaba comunicando, fue un gol, pero eso nos tocó, era texteando. Y luego se nos cayó el canal que nosotros pagamos aquí. Y Nicole para ver la final. Y Nicole lo ha puesto para nosotros y lo vimos al final, gracias a ella. Porque yo puse mi teléfono en un trípode y yo, míralo, aquí te lo tengo. Ok, excelente. Que estamos viendo el juego juntas, exacto, sin planearlo. Fue increíble. Y bueno, y en términos de viaje, a mí se me ha hecho muy difícil ir para allá, porque yo hace 3 años que no voy a Puerto Rico, no 3 años. Cuando murió mi papá, hace un año. Hace año y medio, casi 2. Y bueno, y fui para la ida y la vuelta para el entierro de mi papá. Okay. Pero además de eso, hace tiempo que no voy a Nueva York y me encantaría. No, nosotros no nos vemos hace año y medio. Hace año y medio nosotros despedimos el 2019 juntas en Praga. Y entonces, sí, o sea, y ahí en 2020 ahí empezó ya la pandemia. Sí, en diciembre. Sí, y entonces, sí, ¿no? Y comunicándonos, ¿no? Dentro de la pandemia, los procesos de las informaciones, la data, yo me volví un poco, no quiero decir obsesiva, pero quería estar bien informada y no quería estar informada por algoritmos, creo que yo digo muchos disparates, así que me perdona. Pero no quería estar, algoritmos, ¿no? Porque es lo que uno ve en Facebook, lo que uno ve, yo quería buscar información más allá de lo que estaba pasando con una conciencia, ¿no? Mundial de los intereses y el bla, 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 bla. Y pues era constantemente comunicándome con mami, mira, salió esta nueva data, hablamos sobre la vacuna, hablamos sobre esto, y mira, los números en Praga están, mira a ver si cuando salgas, aunque no se te está pidiendo, protégete, porque acá vivimos esto. Aquí se tardaron en dar esas, por ejemplo, esas reglas básicas, ¿no? Y pues nada, poquito a poquito, aunque nos vamos a ver pronto, ¿verdad? Pero sí, manteniéndonos siempre tratando de que no pase más de 1 o 2 años sin vernos. Claro. Hemos coincidido en Puerto Rico, en el 2016 creo que fue esto. O sea, que ha sido como que lo manejamos, ¿no? Y la tecnología que uno puede verse las caras
Claro, claro. No, me parece maravilloso, virtualmente. me parece maravilloso eso que hiciste, o sea, que no se perdiera la final y que fuera porque colocaste, no, esto es Eso genial. fue, No, eso fue sí. increíble. Sí, no, no, genial. No, O sea, sí, yo dije, yo no te la vas a perder y con sonido y todo, o sea, sí, pero no sé si lo pueden ver aquí. sí, Ve, yo puse el trípode exacto. para que no te lo pierdas, así Sí. que, No, y más ese juego. sí, y es un ejemplo excelente de cómo ustedes han mantenido esa relación en la distancia y cómo la tecnología, ¿verdad? Que en ocasiones decimos, bueno, Facilita, nos claro. Que satura, uno está, pero sí, sí, pero utilizamos creativamente y nos sirve para resolver algo, ¿verdad? Tan claro, terrible como claro. perderse una final. Mencionaron Puerto Rico y aquí viene la pregunta, ¿verdad? Siempre llega cuando hablamos en la patria desde la distancia. ¿Cómo ven ustedes a Puerto Rico desde la distancia? ¿Qué perspectivas ustedes tienen desde Praga, desde Nueva York, sobre este lugar en el Caribe llamado Puerto Rico? Mira, hasta calor me dio, déjame coger mi abanico. Extra Yo, calor. yo sabía que iba a haber calor. Bueno, Puerto Rico, yo creo que para todo puertorriqueño que en la diáspora eh, es algo muy grande. Es algo muy grande y no importa a la edad que uno se haya separado o ido, porque siempre está el padre, la madre, la abuela que va a mantener esa contacto con el ser puertorriqueño. No importa si es del pasado y ya eso no exista, porque eso es la idealización de toda la cultura, pues es así. Pero el ser puertorriqueño es algo pues, que no tiene una explicación, yo no lo podría explicar, ¿no? O sea, el ser puertorriqueño es único en su manera de sentir, en su manera de expresarse, eh, en los bailes, en todo. O sea, lo llevamos y aunque yo haya cambiado como dice Nicole, con las estaciones, Claro. uno cambia porque el cuerpo cambia y la mente cambia y son tiempos no solamente de sentir frío o calor y de abrigarse o no abrigarse, es que se cambia porque uno ve otras cosas que no veía cuando uno está en una isla tropical, Claro. hablando geográficamente. Y claro, cómo eso afecta por generaciones también. eh, pero lo bonito es ver, como yo siempre he dicho, lo bonito es ver en un checo o en un norteamericano neoyorquino lo que llevamos dentro. ¿En qué somos iguales? ¿En qué nos parecemos? No tanto las diferencias. Hay muchas, pero en qué somos iguales hay muchas. Y eso, cuando uno la encuentra, uno siente una satisfacción porque es el sentido humano. ¿En qué se parece esta persona que es tan diferente a mí, que no se Ujú, expresa, ujú. que Pero hay algo. pero hay algo que tiene, que comparte conmigo y que es algo profundo, ¿no? O sea, es lo que yo creo, ¿no? Y claro, por ejemplo, Puerto Rico, yo extraño, por ejemplo, y a veces en la boca el sabor de la guayaba. Ay, sí. Y me vienen recuerdos de los limber que mami hacía de guayaba y cuando veo una guayaba aquí, por casualidad que la traen, en usted, ¡ah! Pago $5 por una guayabita, pero, pero me vivo la experiencia de nuevo, Claro. ¿no? Este, y claro, en la comida, que es una de las cosas que más arraigo uno lleva y no puede separar, pues se manifiesta así, o sea, en querer tener o volver a esta experiencia. Pero cuando, por ejemplo, viene el verano y aquí toda la gente sale afuera y tú los ves en chancleta, y yo digo, oye, pero esta no era la persona que yo. Y ves cómo afecta el clima a la persona. Ujú, es En verdad. eso, un montón. Sí. ¿Qué más te puedo decir? Pues claro, extraño muchísimo muchas cosas. Otras, yo me he adaptado por ejemplo, siento que soy una persona más
más calmada, que no me guste tanto la algarabía, que tengo que tener momentos de silencios. Claro, eso lo descubrí cuando estuve leyendo libros, no de psicología ni de nada, simplemente de organización funcional y de que las personas, yo sentía que yo era una persona extrovertida y yo no soy extrovertida, yo soy introvertida. Y mirándome a través de los años, inclusive cuando yo era niña, yo sí, la algarabía y brincar y saltar y expresar decir lo que yo sentía sin demasiado abruptamente, pero eso no tiene que ver con, con que yo necesito un momento de silencio aparte. Entonces descubrí que yo soy introvertida y eso me vino bien estar en Praga. Magnífico. Y Nicole, esa experiencia tuya, esas perspectivas desde la distancia, ¿cómo ves a nuestra isla? Pues mira, obviamente yo estoy mucho más cerca, Claro. pero estamos un mar aparte. Eh, Hay veces que uno llega a un punto de su vida que me gustaría que no fuera verdad, que por ejemplo ahora mismo, con todo lo que pasó con Ricky Rosselló y de momento es como un medio paso para el frente y 18 para atrás, que desde la distancia te duele mucho, igual que al que le duele en la isla, porque no es como que hay gente que no es consciente en la isla. Duele muchísimo. Pero muchísimo. sientes hasta hay veces hay una pequeña gota y no necesariamente es culpa, pero de frustración de que uno pudiera hacer para ayudar, ¿no? Impotencia. De impotencia, esa es la palabra. Hay mucha impotencia y uno llega a veces al punto de, ay, mira, no hay nada que se pueda hacer. Y uno nunca debería llegar ahí, pero Claro. pasa. Porque siempre hay algo, hay ciclos, lo que pasa es que uno quiere las cosas rápidas, pero los ciclos del mundo son mínimo 50 años para que haya un cambio, ¿no? Lo que pasa es que eso es una vida eterna para nosotros los mortales. Pero es como dice mami, la conexión también, yo llevo mucho tiempo con estas ganas de un buen mofongo y estaba con unas amigas puertorriqueñas este fin de semana y me decían, pero tú lo sabes hacer y yo, claro que lo sé hacer, pero no va a ser jamás nunca lo mismo. No es lo mismo, las mismas guayabas que a mí me llegan aquí, no es lo mismo, la misma una guayaba sacada de un palo que uno iba a la casa de la abuela, los limones que tenía abuela, la mamá de mami, no es lo mismo, esa conexión, ¿no? Esa fiesta, cualquier esquinita en Puerto Rico es alegría. Aunque haya pelea, hay alegría. Claro. La música, ¿no? Cómo nosotros realmente nos disfrutamos tanto y tenemos tanta riqueza, que para mí toda Latinoamérica lo tiene, en ese sentido de la alegría, del despertar, sobre todo Latinoamérica que siempre es tan caliente que la temperatura. Pero desde la distancia, como te digo, uno nunca deja de ser por más tiempo que lleve fuera. Uno siempre es, yo siempre voy a ser puertorriqueña, siempre me causa un placer, como dice mami. Recientemente escuchaba también, no, porque estaba pidiendo cacao y a mí me dio un placer escuchar eso, sí. Porque aparte, ¿quién lo entiende? Más que un puertorriqueño, sí. ¿No? Ay, nunca había pedido tanto cacao y yo, qué rico. Es como un apretoncito al alma, esas cosas, ¿no? Esa jerga y nuestro propio idioma boricuense. Pero es interesante porque también en cuestión de nostalgia, en cuestión sensorial, yo le contaba a mi compañero, yo no fui a México, a la Ciudad de México en 20 años. Y tan pronto lo pisé, hay un olor de infancia que uno no puede describir, ¿no? Y yo me siento muy puertorriqueña. Siempre digo que soy Borimex porque tengo muchas cosas que pues los primeros 5 años de mi vida estuve allí. Pero es eso, es para mí Puerto Rico, o sea, tengo a mi papá en México, tengo a mi tía, tengo a mi abuela, todavía somos familia pequeña, pero siempre este hilito, ¿no? Que creo que el hilito este rojo de la conexión, que no se va y son cosas como tan sutiles que no lo son, pero son muy sensoriales como es la comida y como para mí es el mar.
O sea, aquí yo puedo ir al mar en 1 hora. Puedo ir a Coney Island o puedo ir a lo que es Far Rockaway, pero jamás es eso. Entonces, nada, yo creo que uno sobrevive, por lo menos yo desde la distancia, sabiendo que eso está ahí y que puedo, uno, regresar, uno nunca sabe, 2, visitarlo constantemente y 3, nunca se va de ti. O sea, siempre, siempre, siempre. O sea, no importa qué hagas, no importa cuánto te guste el invierno, no te guste el invierno, cuántos abrigos te pongas. Ese plátano no se va. No, y eso ese se airecito de mar. Ese airecito, y cada vez que escuchas una clave, mira, por más que estés en una reunión, el hombro empieza y no está bien, yeah, of course, yeah, por más que esté, no hay break. Así que, sí, uno lo ve. En cuestión política, como te dije, pues es bien frustrante como está ahora mismo, y estoy siendo universal porque es que también uno tiene que tener conciencia de que no necesariamente es algo insular. No, claro. Políticamente el mundo entero ahora mismo, tú ves a Brasil y tú, wow, ¿a dónde van? Tú ves a estos otros países, creo que la misma Polonia está pasando las de Caín, pero poquito a poquito supongo, y buscar la manera de hacer patria también, ¿no? Sea hasta económicamente, apoyando artistas puertorriqueños y cómprate la gorra en vez de estar en Amazon, ¿no? Suena un poco, también no debe ser un interés económico. El issue de las escuelas, ¿cómo podemos aportar, no? Haciéndolo visible, hasta a veces en las cosas que tienes que llenar, que no es mucho, pero muchas veces sí, haciendo ruido. Aquí cuando pasó lo de Rosselló, nos tiramos los que pudimos a la calle, pero hubo una cuestión de conciencia, ¿no? Claro. Que lo hace un poquito más, una presión mundial de reconocimiento y de que se quiere cambio. Pero sí, de momento ves la política y ves quiénes ganan de nuevo y tú dices, no. O sea... Si aquí se siente grave, yo me imagino que en la distancia también el golpe se siente. Sí, el golpe se siente porque tú dices, es que no puedo. Sí. Entre María y porque eso también fue otro, vivir María en la diáspora, ahí sí fue yo creo que mis primeros ataques de ansiedad. Y no lo puedo comparar, no lo puedo hacer sobre mí, que mucho sufrí con María, no, a mí no se me fue la luz, yo tuve agua. Pero verlo así y decir, ¿qué hago? Me tiro. Yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, me quiero tirar, y me dijo, no, es que me ayudas no tirándote para acá, porque ¿qué vas a hacer? O sea, es una persona más, pero sí busqué la manera de mandarles, por ejemplo, una estufa eléctrica con una amiga que viajaba, y para mí esos son los granitos, y son granitos de verdadera acción, ¿no? Claro. De las comunidades que se levantaron de la nada, decirles, mira, esto es lo que importa. Pendiente, esa comunidad necesita 5 pesitos, dale, porque esa comunidad está levantando un pueblo entero. Claro que sí. A panel y panel. Hacer a la gente consciente, por ejemplo, el issue de Puerto Rico del recolectar agua, de qué pasa, de por qué no hay más energía solar. Me frustra de sobremanera la plática de la vacuna en Puerto Rico. Me frustra desde la distancia porque también pienso que hay una muy mala información, hay una información muy inventada y no rebuscada, en el sentido de realmente buscar información. Claro. O sea, que desde la diáspora ahora mismo mi frustración es esa. Infórmate. Toma tu decisión, pero infórmate. Siéntate. Y puedo reconocer inclusive y me pasó ahora que fui a filmar un comercial en Los Ángeles, el desprestigio al idioma, con tanta gente que habla español, y ni siquiera hablemos de los idiomas, porque ahora mismo hay un problema con la comunidad maya, nadie se puede comunicar con ellos. Nadie. Entonces es bien triste. Entonces para mí, yo sé que no hay mucha información sobre la pandemia, sobre los números, sobre información actual de qué es cada vacuna, qué implica, de qué país, o sea, todo en español, y lo reconozco, o sea, reconozco que es un problema. Por eso es que y esto es casi cambiándote el tema, pero para mí es bien importante el Festival de Cine para Niños que yo corro acá, porque es acceso a nuestro idioma. Sí, es un idioma de colonizador, también se reconoce, pero es un idioma con un valor, no, o sea, es tu identidad. Entonces, esa es otra. Yo llevo 20 y pico de años aquí, yo hablo inglés todos los días.
Y tú me ves que te pregunto varias cosas como se dicen en español. Pero para mí mi conexión también con mi país, con quien yo soy, es que para mí yo reconozco que mi idioma es importante. Esa cosa de que yo llevo 20 años aquí, a mí se me olvida y yo, yes, porque Martín, I just think that it's just like, how you say it? Haz el esfuerzo. Claro. Porque es quien tú eres, ¿no? Y quien eventualmente se te va a tratar de eliminar, y se le trató de eliminar al puertorriqueño en Nueva York, ¿no? Oh. Sí. Así que nada, eso te dije como 1000 cosas de mi conexión con Puerto Rico, pero y cómo uno se siente. Pero excelente, e hiciste mención de un proyecto que tienes en Nueva York y me dijiste, te voy a cambiar el tema, pero no me lo cambia. Yo creo que es importante que hables de ese proyecto. Pues mira, yo trabajo mucho en la Hispanic Federation, tiene este festival de cine para niños, y a mí se me llaman hace 7 años para ser la directora. Entonces yo soy la directora del Barrio Children Film Fest, que es un festival para niños, que es el único, y eso es bastante investigación, pero yo creo que es el único nacional, o sea, mínimo en Estados Unidos, que es un festival para niños completamente en español. O sea, son películas en español. Con la globalización y el mercado de cine y el mercado bla, 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 cada vez se hacen menos películas en español para niños, porque compañías como Pixar, Disney monopolizan todo, y aunque esa película se haga en España, por ejemplo, en España se hace mucha animación, pero te la hacen para que el idioma sea en inglés. O sea, y entonces, aunque eventualmente se dobla al español, la película está mayormente accesible en inglés. Argentina, por ejemplo, tenía muchísimas películas accesibles en español, de animaciones al nivel de Pixar y de Disney. Y lamentablemente con los años, pues económicamente no lo pueden costear porque es muy costoso. México está haciendo muchísimas películas en español, pero van directo a Netflix o van directo porque no sé si es que tienen un deal. Yo me enfoco mucho en películas pequeñas. Por ejemplo, yo el año pasado presenté una película colombiana hermosa, que también tiene la gama de colores que incluye Latinoamérica, ¿no? Porque esa es otra. Tú tienes una película para niños o las películas animadas, realmente sus protagonistas siempre son blancos. Entonces, para mí la diversidad es bien importante, que sea visible, palpable, aparte nosotros la conocemos. Entonces, esta película colombiana, por ejemplo, todos los amigos eran nuestra realidad en Puerto Rico, ¿no? Que tenemos amigos de todos los colores, tamaños y sabores. La otra película que presenté, por ejemplo, es una película para manejar la neurodiversidad, que vendría siendo los niños autistas, por ejemplo. Y era como una niña maneja tener un hermano al quien resulta ser autista. Y esos son temas que también no necesariamente se hablan. Y sí, hay películas que traigo que eventualmente se traducen. Uno de los proyectos que más me gustó el año pasado fue que yo pude traer, creo que fueron 12, creo más de eso, no me acuerdo porque fue en diciembre, pero fueron películas indígenas en los idiomas. México tiene creo que son 64 lenguas indígenas ahora porque han desaparecido mucho, y todas estas películas son en idiomas, incluía maya, náhuatl, y eran todas, eran leyendas de la cultura indígena que específicamente se contaban en ese idioma. Entonces yo sé que aquí vienen muchos niños que no hablan español. Entonces eso fue parte del festival. Es siempre completamente gratis, o sea que es accesible a la comunidad. Y para mí eso es crear comunidad, ¿no? Claro. Y antes era presencial, o sea que tienes muchas escuelas que van, pero este año fue virtual, o sea que en Puerto Rico mucha gente se gozó esas películas. Tenía una película puertorriqueña llamada Aguacate, filmada en Puerto Rico, completamente en español. O sea que para mí es bien interesante ese proceso de curaduría y de manejo, ¿no? De producción, de cómo tú lo presentas. A mí me gustaría tener infinidad más de acceso, pero sí también con la accesibilidad que ahora la televisión te da, pues los niños lo que quieren ver es Marvel, pero muchos no. De momento le pones las películas. Por ejemplo, yo tengo una amiga colombiana en Puerto Rico
que es de donde era la película. Entonces fue bien interesante para ella enseñarle a su niña, nacida en Puerto Rico, esta película. Bien chévere. Así que ese es el proyecto del cual te había cambiado el tema. Es que no es un cambio, es muy interesante porque Exacto. en esta conversación pues salen aspectos que yo digo que interesante porque no es solo que estamos encontrándonos, ¿verdad? Virtualmente para conocer a dos personas que están en dos ciudades lejanas, ¿verdad? De aquí de la isla, sino conocer sus proyectos, el cómo están haciendo lo que les apasiona, el cómo esa vivencia cultural, estén en Puerto Rico, estén en Praga, estén en la ciudad de Nueva York o donde se encuentren, van a seguir llevándola. O sea, Claro. eso me parece que es un modo de esa vivencia de las identidades de los puertorriqueños, que estemos donde estemos, no se borran. Y como ustedes bien decían hace un rato, cambiarán las estaciones, pero nosotros seguimos llevando unos destellos de este sol del Caribe, ¿verdad? Lo llevamos este calor a donde estemos y bueno, y de allí también nos nutrimos de otras experiencias culturales que de algún modo nos hacen mejores personas, mejores seres humanos. Así que la verdad que excelente, ha pasado 1 hora y 10 minutos y yo siento como que el tiempo, digo, caramba, qué bueno que hemos podido tener esta oportunidad. La verdad que les agradezco profundamente que hayan sacado de su tiempo. Sé que ocupadísimas ambas, sobre todo en estos tiempos que, como hemos dicho durante la conversación, pues está uno reinventándose, creando, viendo cómo da continuidad a lo que ha hecho durante todo este tiempo y a veces el factor tiempo pues se nos va de las manos. Así que agradezco muchísimo esta conversación, espero que continúen bien y espero que cuando vengan por acá, por esta isla, pues nos encontraremos. Sí, es un encuentro virtual. Sí, definitivamente. Un cafecito. No, algo que nunca se va, por lo menos para mí. Siempre me dicen hasta ahora que hay un calor insoportable, si yo me voy a tomar un café frío o caliente, y yo, caliente. Eso es algo que no tengo nada en contra. Yo decía, ¿cómo tú puedes esperar ese café que se enfríe ahí y te lo tomas cuando está frío? Ajá, yo soy de Puerto Rico y me lo tengo que tomar caliente. De hecho, mientras más caliente esté el día, más caliente debe ser el café, ¿no? Ay, pero Martín, muchas gracias, ha sido un honor, muchas gracias por esta, una labor muy bonita esta que estás haciendo de ver cómo otros boricuas están en el mundo. Muy bonito. Pues reitero, muy agradecido con ustedes. Espero que continúen muy bien y que desde esa distancia pues pueda continuarse acortando entre ustedes, madre e hija, ¿verdad? Para que siempre tengan esos encuentros maravillosos, como ese ejemplo que nos dio Nicolás hace un rato de haber hecho que la final de un partido pues estuviera ahí, aunque se hubiera perdido la señal en la casa de Marillo. Para nuestras amigas y amigos de Conversaciones con Martín Cruz Santos, pendientes a nuestra próxima conversación que tendremos la próxima semana. Y recuerden que conversar siempre nos acerca. Hasta luego. Gracias, Martín.